Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hugo Fisherman. Oigan, sí se ve bueno, El día de hoy quería hacerles un story time y estaba pensando en qué podía contarles a mis amigos y pensé en muchas cosas que me habían pasado, pero quería hablarles de algo que cambió mi vida por completo y dio un giro de 180 grados muy drástico. Y para eso dije, ok, voy a hacerlo en la noche, que esté tranquilo, y todo. Entonces por eso me preparé un café, amigos, porque va a ser una plática larga. Pero la idea de esto es que quería reflejarles quién realmente soy, que esto sea como un video entre ustedes y yo, en donde nos podamos sentar a platicar. Y bueno, este story time va a iniciar desde que yo era pequeño. Amigos, yo nací en una familia en donde no se me inculcaba ninguna religión en sí. Bueno, mis papás decían que eran católicos, pero realmente nunca llegaron a practicar el catolicismo. No era que me obligaban a ir a misa ni nada. Entonces, más bien yo podría clasificar a mi familia como libre pensadora, en la que ellos aceptaban ideas de otras personas y lo que pensaras estaba chido y como que todo era amor y paz con todos, ¿no? Entonces yo empecé a crecer en este ambiente, pero dentro de mi familia, pues les digo, el tema de religión, el tema de Dios y todo, no lo tocábamos en sí. No era como que mi papá nos pusiera a rezar o a orar, o mi mamá nos pusiera como a rezarle a cierta virgen o algo. No llegamos a practicar eso, ¿no? Entonces por ende yo no llegaba a entender muchísimas cosas acerca de la iglesia ni nada, y tampoco estaba interesado. Bueno, yo crecí en este contexto. Pero por otro lado estaban otros familiares. Esta parte de mi familia llegaba a ser muy religiosa. Ellos practican el catolicismo, entonces me hacían como hacer prácticas, o me obligaban a hacer prácticas tal vez en las que yo no estaba de acuerdo para mi edad. Entonces la verdad sí era como un poco complicado para mí estar lidiando con ello, porque pues dentro de mi familia pues realmente no se me inculcaba. Pero por parte de mi familia externa, o sea, como los familiares de mi familia, sí me obligaban a hacerlo. Entonces, realmente sí tenía como muchos conflictos con ello, ¿no? Pero pues lo podía tolerar y lo podía lidiar. Yo les estaba hablando que tenía 8 años para esto. Toda mi vida, pues les digo, la idea de un Dios o esto nunca fue un tema para mí que llegara a tener importancia, porque realmente para mí no era importante. Pero bueno, cuando yo tenía 8 años, mi hermana y yo tuvimos una mejor amiga. Siempre pues convivíamos con esta chica, pasábamos mucho tiempo y esta chica se parecía muchísimo a mi hermana, tenía la misma edad de mi hermana, convivía con muchísimos gustos con mi hermana, entonces como que éramos amigos muy cercanos, e incluso era nuestra vecina. Nos empezamos a llevar muy chido con esta chica, que le empezamos a agarrar cariño a toda mi familia y se venía a quedar y todo a la casa. Y pues jugábamos y todo. Íbamos a la misma escuela, mi hermana, yo y esta chica, porque éramos más o menos de la edad. Esta chica deja de asistir a la escuela. Bueno, nosotros nos preocupamos por qué le había pasado a ella. Mi mamá pues después nos comentó a mi hermana y a mí que Maritza, esta amiga que teníamos, tenía cáncer. Entonces yo no llegaba a entender qué era el cáncer. Les digo, tenía 8 años, no sabía la gravedad de eso. No entendía nada, pero me daba miedo. Empecé a tener miedo porque veía cómo Maritza estaba luchando contra una enfermedad a la que yo no entendía. Y era muy, o sea, ella tenía 10, 11 años, yo tenía 8. Y empezaba a ver yo cómo ella empezaba a deteriorarse. Y hasta que llegó en un punto en el que ella ya no pudo más y falleció. Para mí, ese momento en el que me habían dicho que ella murió fue un shock muy grande para mí, porque ahí, cuando ella murió en ese momento, yo me acuerdo que fui a su funeral. Un miedo empezó a apoderarse de mí, que era el miedo a la muerte. Ese miedo empezó a ser tan constante en mí porque pensaba en lo que había pasado Maritza y cómo había terminado todo, y que realmente fue todo tan rápido que me empezó a dar muchísimo miedo, amigos, muchísimo. Hubo ocasiones en donde yo me despertaba llorando por el miedo a la muerte. Y mis preguntas, o sea, un vato de 8 años preguntándose, no quiero morir, ¿qué hay después de la muerte? Entonces empezaba a tener muchos divagues acerca de esto, ¿no? Este trauma
que empecé a tener con la muerte pues fue muy grande para mí y fue algo que me causó mucho conflicto. Siempre siguieron estas preguntas a pesar de que había crecido. Era, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Seguimos pensando? ¿No? ¿Hay una conciencia después? ¿Ya no sientes nada? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Y les digo, me empezó a atacar mucho miedo, ¿no? Pues ya cuando entré a la secundaria, yo me hice de un grupo de amigos. Entonces tuve uno de mis amigos que se llama Néstor. Néstor empezó a ser un amigo muy cercano para mí y empezamos a compartir muchísimas cosas. La familia de Néstor se consideraba atea y él también me expresaba ideas que él era ateo. Y me decía, yo no creo en Dios por esto y el otro. Entonces yo me empezaba a apoderar de miedo, que para mí la idea lógica de pensar que no había un Dios también se me hacía un poco coherente. Entonces para mí fue de, ok, empezaba a compartir ideas, empezaba a buscar en internet videos y empezaba a leerme de un poco de información acerca del tema, acerca del ateísmo, que era ser agnóstico. Entonces llegué en un momento en mi vida en donde les digo, empecé a compartir mucho tiempo con Néstor, que dije, ok, yo estoy de acuerdo con tus ideas y creo que tienes razón. Y dije, no existe Dios. Solo puedes vivir moralmente bien y después de la muerte no hay nada. Entonces empecé a basarme en esta idea y me la aferré tanto que yo les dije yo me acerqué, recuerdo que a mi mamá, y le dije, mamá, ¿sabes qué? No creo en Dios. Y mamá me dijo, está bien, lo respeto, solamente no me lo menciones a mí, no crees en Dios, está bien. Digo, yo me consideraba en ese momento agnóstico, realmente no me interesaba conocer a un Dios, no me interesaba saber de ninguna religión, hasta que amigos, bueno, yo tuve que pasar ahora a la preparatoria. Entonces amigos, les digo que como Néstor era mi mejor amigo, Néstor y yo nos fuimos a la misma preparatoria para poder estar juntos y convivir. De hecho, yo no sabía a qué preparatoria quería irme, así que él me dijo, vámonos a esta. Y yo de, bueno, tú eres mi amigo, quiero estar contigo, entonces vámonos a la misma. Entonces planeamos eso para poder estar para poder pues convivir más y que ya no fuera tan pesada la preparatoria y pudiéramos convivir como amigos, ¿no? Y que siguiera lo mismo de la secundaria. Cuando entro a primero, Néstor un día me habla por teléfono, yo estaba viendo la televisión con mis papás y me habla por teléfono Néstor y me dice, oye Hugo, ¿sabes qué? Necesito platicar algo contigo que es muy importante. Y me dijo, pero ahorita lo que te voy a contar no quiero que cambies tu perspectiva de mí. Y yo le dije, ok, no te preocupes, dime qué sucede. Y me dijo, ¿sabes qué? Me detectaron cáncer y voy a empezar con las quimioterapias. Amigos, ¿se acuerdan que les había dicho que yo tenía este miedo a la muerte por lo que pasó con esta amiga que tuvimos, que era Maritza, que ella murió? Ese miedo empezó a apoderarse de mí cuando de nuevo vi la muerte tan cerca a un amigo, que en ese momento lo único que hice cuando él me contestó, yo de, oh, está bien amigo, no te preocupes, le colgué y empecé a llorar, amigos. Empecé a llorar porque era de no puede ser, y estuve como en shock en ese momento porque de verdad no podía, amigos. Empecé a visitar más a Néstor, lo veía en la preparatoria, pero pues también iba a verlo a su casa, veíamos películas y todo. Pero a mí me seguía dando miedo esa parte, porque ya había vivido algo así con la chica que era amiga mía y de mi hermana, Maritza. Lo que sucede después fue que ya entrando a segundo de preparatoria, a inicios más o menos, yo recibo una llamada y yo me acuerdo que estaba pintando y me dicen, oye, ¿sabes qué, Hugo? Néstor acaba de fallecer. Cuando me dicen, Néstor acaba de fallecer, amigos, a mí me dolió demasiado me dolió demasiado. Y fue muy traumante para mí porque era ver a mi amigo que yo había convivido mucho tiempo con él, había muerto. La idea de pensar en un Dios, yo, Hugo, ya no la concebía. Y lo único que pensaba era, si existe un Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite que personas se vayan? Si existe un Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? Y decía, ok, Hugo, tú puedes morir en cualquier momento, así que te toca disfrutar tu vida como más quieras. Y cuando pasó lo de Néstor, como un mes después,
yo estaba en mi casa normal. Yo me acuerdo que había ocasiones donde mi mamá se ponía a platicar con mi papá, pero de ciertos temas que no querían que yo escuchara, entonces era como muy guardados en eso, pero siempre me daba luego curiosidad de escuchar de ello. Hasta que en una ocasión mi cuñado se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que cuidar mucho a tu mamá, tienes que valorarla por esto, esto y esto. Y me dice, no sé si tú ya sabías o no sé si tu mamá te lo quiere compartir, pero es algo que tú necesitas escuchar, y es que tu mamá tiene una enfermedad. Cuando llega de nuevo esa parte de mí de la enfermedad y que ya había pasado otras muertes, fue de, ya es suficiente, ¿no? Ya basta. Entonces, en ese momento cuando yo me enteré que mi mamá tenía una enfermedad que iba a cortar casi la mitad de su vida, de verdad empecé a vivir traumado y dije, Hugo, ¿qué tal si eso te pasa a ti? ¿Qué tal si tú vas a morir en algún momento y no has disfrutado tu vida, Hugo? Vas a morir tal vez mañana, pasado mañana, ¿y qué hiciste, no? Entonces, amigos, empecé a vivir lleno de resentimientos, de enojo, y a la vez todo eso mezclado dentro de mí por todo lo que ya había vivido, y saber ahora que mi mamá estaba enferma, de verdad, amigos, era algo tan traumante que dije, no, pues sí, YOLO. Mi vida se empezó a convertir en un YOLO. Les digo, esto sucedió cuando estaba en segundo de prepa. Amigos, yo empecé a hacer cosas que no fueron correctas. En ese momento yo empecé a ir a muchísimas fiestas, empecé a probar marihuana, empecé a consumir alcohol. Pero cuando les digo que consumía alcohol, era alcohol así demasiado. Había ocasiones donde yo solo me podía tomar como media botella de aguardiente. Y para alguien que está en segundo de preparatoria es demasiado alcohol. Había ocasiones donde yo ya llegaba y me iba a tomar antes de la escuela y ya no entraba a clases, o me iba a fiestas, o empezaba a tener amistades que no eran convenientes, y les digo, ese era mi lema, ¿no? Hugo, disfruta tu vida, eres joven, ya después serás viejo y tal vez después te mueras, así que ¿de qué te preocupas, no? Ahorita disfruta el hoy. Y era por eso que empecé a cometer muchísimos errores en mi vida, muchísimos. En una ocasión, amigos, pues yo estaba ya perdido en todo esto, y les digo, yo sentía que estaba viviendo al máximo, ¿no? Como que tenía amigos, hacía fiestas, estaba en fiestas y todo, tomaba alcohol. Ustedes saben, ¿no? Me sentía tan aquí, tan arriba. Saliendo de la prepa, me fui con una fiesta a unos amigos. En esa fiesta, amigos, había una alberca, pusieron como mucho licor, y hubo una piñata en donde la piñata contenía condones y contenía marihuana. Entonces todos en la fiesta estaban súper mal. En ese momento yo me puse muy mal, y yo me acuerdo que unos amigos me empujaron a esa alberca. Me empecé a preguntar, ¿qué estás haciendo, Hugo, con tu vida? ¿Te estás denigrando? ¿Cómo fue que llegaste a este punto de tu vida? En ese cuarto pasó algo. Me dolió